Nuestra historia comienza en Alstaten, Suiza, con un puñado de productos de inmejorable calidad. El sueño fue creciendo y con él cruzamos fronteras de innovación tecnológica, geográficas y generacionales. Con la vocación de servir a la comunidad odontológica con productos de calidad que contribuyan a la salud bucal de sus pacientes, alcanzamos grandes resultados y hoy estamos presentes en más de 180 países del mundo. Nuestro liderazgo en Latinoamérica y el Caribe se basa en 3 pilares: productos confiables e innovadores, el mejor equipo de distribuidores de la región, que nos vincula con odontólogos de 27 países, y una historia de interrelación con las escuelas odontológicas, hoy denominada Colten School Program, que dio origen al foro educativo Colten School e-Forum, una plataforma e-learning y un puente de comunicación entre las escuelas y la comunidad odontológica latinoamericana. Nuestra contribución a la educación continua y evolución profesional de los odontólogos de cada rincón de la región. Unimos Latinoamérica con el resto del mundo, sirviendo a cientos de universidades, miles de odontólogos y millones de pacientes. En Colten sentimos a Latinoamérica como un todo, una región única, diversa, pujante y entrañable. Porque en Colten somos Latinoamérica. Para nosotros es un gusto siempre poder estar en contacto y tener esta ventana de gran trascendencia para poder estar presentes. Gracias por pensar en Cayetano Heredia. En nombre de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, solamente quiero agradecer por esta ventana y estar presentes en la Semana de Escuelas de Odontología Latinoamericanas, en su 6ª edición. Para mí es un gusto poder presentar al doctor Ken Noborikawa. Es un docente muy dedicado, con amplia trayectoria, no solo reconocido en nuestro país, sino en toda América Latina. Y la presentación que van a apreciar tiene un alto nivel, ya que solo quien logra plasmar las fotografías que ustedes van a poder apreciar. Él es un profesional de la fotografía, el material que presenta es, repito, de altísima calidad y la transmisión del conocimiento lo hace de manera tan sencilla y clara que todos podemos entender de manera muy didáctica. También agradecer Lucas por la posibilidad de que el doctor Eduardo Lanata esté celebrando con nosotros nuestro 55 aniversario en la Universidad Peruana Cayetano Heredia, que conmemoramos el 23 de septiembre. Sin más preámbulos, les dejo a Ken Noborikawa y un saludo para todos los amigos de Colten. Muchas gracias, doctora Van, por la presentación. Muchas gracias por sus gentiles palabras. Agradecer también a toda la organización de Colten de Latinoamérica por la organización tan eficiente que vienen haciendo en toda esta semana de presentaciones de profesores de distintas universidades de Latinoamérica.
Vamos a comenzar entonces rápidamente, ya que no disponemos de mucho tiempo. El tema que me tocó hoy día es diseño de sonrisa. Sin embargo, en el título está también escrito planificación estética y diseño de sonrisa. Es un tema muy interesante y muy bonito, porque es un tema actual y que nos interesa a todos, porque tiene que ver con la satisfacción del paciente. Entonces vamos a comenzar. Cuando nosotros hablamos de diseño de sonrisa, nosotros tenemos que tener en cuenta también la parte teórica. Nosotros estamos haciendo un diseño o un plan de tratamiento de la parte estética del paciente. Sin embargo, nosotros tenemos que tener fundamentos para poder hacerlo de forma correcta. Y entonces ahí tenemos que tomar en cuenta los principios estéticos de los diferentes autores que nos proporciona la literatura. Los principios estéticos son importantes porque nos va a dar una base para toda esta planificación estética que nosotros realizamos. Y para ello entonces nosotros tenemos métodos para calcular el tamaño de los dientes, por ejemplo. Y tenemos que entender y tenemos que conocer los diferentes métodos que podemos utilizar. Justamente es esa parte la que quiero recalcar hoy día. Quiero recalcar los métodos para poder medir o poder calcular el tamaño de los dientes que debemos utilizar cuando hacemos una planificación estética en nuestros pacientes. No tanto de los principios estéticos los voy a pasar un poco rápido, solo los voy a nombrar porque no vamos a tener tiempo de verlos a detalle. Pero sí quiero profundizar mucho en los métodos de planificación estética y luego también en la importancia del mock-up. El mock-up o ensayo restaurador, que me parece una herramienta muy importante en el momento de hacer la planificación y del momento de comunicarnos con el paciente. Entonces la planificación estética es muy importante porque esta planificación estética nos permite tener una secuencia ordenada de los pasos clínicos que vamos a seguir. Esta secuencia ordenada va a minimizar los posibles errores que nosotros podamos cometer o no los vamos a cometer en todo caso. Y de esta manera entonces potencializamos el éxito del tratamiento. Potencializamos el éxito del tratamiento en términos de previsibilidad. Previsibilidad de lo que nosotros estamos planificando. Porque de esa manera nosotros podemos ver el resultado final antes de hacer el tratamiento. Y de esa manera nosotros podemos entonces consultar con el paciente si es que está de acuerdo o si está satisfecho con el resultado. Entonces lo que nosotros queremos hacer es esto. Nosotros necesitamos tratar a los pacientes, el sector anterior, el sector estético, ¿no?, que es tan importante como el sector posterior o tan importante como la parte funcional de cualquier tratamiento odontológico. Pero nosotros necesitamos de regirnos de los principios estéticos o de los fundamentos base para poder hacerlo de forma correcta. Entonces nosotros diseñamos o planificamos el tratamiento del sector anterior y podemos utilizar diferentes métodos o diferentes herramientas. Y para esto nosotros tenemos que recordar algunos conceptos importantes. Yo he elegido algunos que me gustaron, que elegí de algunos autores, por ejemplo el de belleza. ¿Qué cosa es belleza para Thomas Mann? Thomas Mann dice que la belleza es la única virtud que podemos percibir por medio de nuestros sentidos. Y esto es importante porque de esta manera entonces nosotros podemos evaluar la belleza. Nosotros podemos evaluar la belleza, podemos calificarla, podemos medirla, podemos ver si está bien o si está mal y podemos modificarla si es necesario. Hay otros conceptos importantes también como armonía. Armonía es la proporción y correspondencia de unas cosas con otras en el conjunto que la componen. Entonces, si bien es cierto, nosotros vamos a hacer el cálculo de los dientes, el cálculo del tamaño de los dientes, nosotros tenemos que hacer que este tamaño del diente sea también armonioso con el resto de los 6 dientes anteriores. Y estos 6 dientes anteriores, o la sonrisa, que también sea a la vez armonioso con el rostro del paciente. Entonces esto es muy importante en el momento de evaluar y de diagnosticar el problema estético del paciente. Entonces ya van dos conceptos muy importantes. Yo me remontaría un poco más atrás. Hace 2500 años los griegos hicieron unas obras muy bellas y hasta se podría decir que perfectas. Y entonces eso se debe a que ellos planificaron con diferentes proporciones
los tamaños de sus esculturas, las proporciones de las esculturas, porque ellos llegaron a desarrollar y a describir diferentes métodos para calcular el tamaño correcto y las proporciones correctas del ser humano. También tenemos que entender qué cosa es estética y qué es cosmética. Tenemos que diferenciar o dejarlo claro qué cosa es estética y cosmética. La estética está presente siempre, incluso está presente en la industria. Como vemos en la imagen, el Volkswagen escarabajo de hace un tiempo tenía una forma y el Volkswagen escarabajo actual tiene otra. Y así, en diferentes sociedades podría denotar alguna cosa la estética. Por ejemplo, estatus. Anteriormente, por ejemplo, también las Ángeles Charlie tenían un aspecto y actualmente tienen otro, ¿no? Las Ángeles Charlie actuales tienen otro aspecto. En la moda también, las modelos antiguas tenían un aspecto distinto, se les permitía algo de los rollitos, como le llamamos aquí en Lima, y las actuales no, las actuales tienen este aspecto, muy delgadas. Entonces la estética va cambiando con el tiempo. La estética es percepción. Si nosotros vamos un poco a las raíces griegas, nosotros vamos a encontrar que se conceptualiza como percepción o sensación. Y podemos encontrar también un concepto que dice que es la rama de la filosofía que estudia la naturaleza de los bellos y los fundamentos del arte. Entonces, si bien es cierto, estamos hablando de percepción y de sensaciones, nosotros tenemos que tener en cuenta los fundamentos que nos van a llegar a un buen resultado, ¿no? Lo que nosotros queremos hacer también con nuestros tratamientos es que nuestros tratamientos sean naturales y bellos al mismo tiempo. Entonces, ¿qué cosa es cosmética? Cosmética, según este concepto, es todo aquello que sirve para alterar la estética. Entonces, este es un concepto o una palabra fuerte, ¿no? La palabra de alterar la estética es fuerte, pero es real. Nosotros podemos estar alterando la estética del paciente y queremos en algunos casos alterar la estética del paciente si tenemos en cuenta el objetivo. El objetivo de la cosmética entonces va a ser lograr o alcanzar esto, belleza, pero siempre será posible lograrlo, ¿no? Tenemos que tener los conceptos claros para poder lograr el objetivo, para poder lograr belleza en nuestros pacientes, y para eso necesitamos técnicas correctas. Entonces, la cosmética en odontología vendría a ser las técnicas que nosotros conocemos y usamos para lograr que nuestros pacientes queden estéticamente armoniosos y que ellos se sientan satisfechos con este resultado. Para esto, como dijimos en el comienzo, tenemos que basarnos en nuestras normas básicas de estética o en los principios estéticos. A mí me gusta mucho este libro, este autor, que es el de Miyashita. Aquí en la parte inferior de la pantalla va a salir la referencia. El libro es Odontología, Estética, Estado del Arte, y allí nos describe muy simplemente todos los principios estéticos que nosotros tenemos que tener en cuenta cuando hacemos una planificación estética en el sector anterior o un diseño de sonrisa muy comúnmente conocido. Tenemos que tener en cuenta la salud periodontal del paciente, tenemos que tener en cuenta cómo es que se forma una papila interdental, cómo son los ejes del paciente, los ejes dentales del paciente, cómo es el cenit gingival y cómo se distribuyen en los dientes anteriores, qué cosa sería el equilibrio del triángulo gingival, el nivel del contacto interdental, las dimensiones dentales relativas, que es de lo que vamos a hablar bastante ahora. De todos estos conceptos que estamos mencionando, solamente nombrándolos, vamos a enfatizar y desarrollar mucho sobre el tamaño de los dientes. Existen también, tenemos que tener en cuenta también la forma del diente, la configuración del borde incisal, la línea de sonrisa, muy importante también, la simetría de la sonrisa, el corredor bucal y el equilibrio que conforma todos estas partes anatómicas. Entonces vamos a desarrollar sobre las dimensiones dentales. Nosotros tenemos que tener en cuenta entonces la proporción estética promedio con la que cuentan nuestros pacientes en los dientes anterosuperiores. Y entonces en el libro de Mondelli, en el libro del doctor Mondelli, en el capítulo de proporción áurea, que figura aquí abajo, dice y separa el tamaño de los dientes de acuerdo por el sexo. Y entonces él hace una recopilación muy interesante. Tiene 5 autores, de los cuales logró un promedio.
Entonces él dice que el ancho del incisivo central superior debe ser el 80% de su altura, y así encuentran de que el 69% del ancho del lateral le corresponde a su altura, y entonces el ancho del canino es el 72% de su altura. Esto correspondería a la proporción estética promedio de los dientes anteros superiores de los hombres. Y en las mujeres varía un poco, muy poco, realmente muy poco, es muy parecido, solo que vienen a ser dientes un poco más pequeños, un poco más cortos. Son dientes entonces en donde el incisivo central, el ancho del incisivo central corresponde al 83% de su altura, el ancho del incisivo lateral correspondería al 72% de su altura, y el ancho del canino vendría a ser el 88% de su altura. Volvemos nuevamente a los griegos. Nosotros tenemos que revisar lo que nos propusieron los griegos, que fueron los que lograron con perfección la belleza en sus trabajos. Y entonces tenemos algunas propuestas: Pitágoras, Policleto, Lisipo y Platón, de los cuales nos dieron diferentes proporciones. Podemos rescatar algunas de ellas. Seguramente que ustedes ya identificaron alguna, ¿no? Seguro que es la de Pitágoras, que es la de la proporción áurea, que es muy conocida. Entonces, en odontología, en la literatura encontramos dos proporciones importantes que están descritas también en el libro del Dr. Mondelli. Sería la proporción áurea y la proporción de la diagonal del cuadrado. Dos proporciones muy importantes que nosotros podemos tener en cuenta en el momento de planificar nuestros casos estéticos. Esto entonces nos ayuda a buscar una relación correcta entre dientes vecinos, por ejemplo, entre el incisivo lateral con el incisivo central, y la proporción que debe guardar el canino con respecto al incisivo lateral. Para esto nos puede ayudar bastante estas dos proporciones. Vamos a ver por qué son importantes estas proporciones. El rectángulo de Pitágoras está conformado de esta manera. Es un cuadrado de cuyo uno de sus lados vamos a trazar una diagonal, de la mitad de uno de sus lados vamos a trazar una diagonal, luego vamos a trazar una circunferencia, de tal forma que va a generarse una nueva sección, formándose ahora el rectángulo de Pitágoras. Este rectángulo de Pitágoras, ¿qué características tiene? Si nosotros lo analizamos un poco, vamos a ver que si nosotros dividimos A sobre B, vamos a tener una proporción de 1.618. Y si nosotros dividimos C sobre A, vamos a tener 1.618. Si nosotros dividimos A sobre C, vamos a tener 0.618. Y si dividimos B sobre A, nuevamente tenemos 0.618. Esto nos da como característica de este rectángulo de que sus proporciones son constantes y entonces conforman algo muy especial y muy utilizado por muchos autores. La diagonal del cuadrado, bueno, la proporción áurea es conocida con distintos nombres: proporción áurea, proporción divina, propiedad divina, etc. Porque es o constituye la ley natural de crecimiento en el reino animal y vegetal. De esta forma entonces lo aplicaron los arquitectos y también los escultores de los griegos. Fidias fue uno de los que más utilizó esto. Él fue el arquitecto del Partenón, que es muy famoso y muy conocido. En el patrón de crecimiento del reino animal y vegetal, aquí tenemos algunos ejemplos, que nuestras falanges están con esa proporción áurea también, y por eso es que es llamada proporción divina. Y en las plantas, en algunas plantas también se da. Conforme las plantas van creciendo los tallos a su alrededor, se van formando ángulos, y esos ángulos también corresponden a la proporción áurea, ¿no? Si nosotros dividimos 360, que es la circunferencia, entre el número áureo, nos va a dar la angulación entre una rama y la otra. Por eso es que es denominado como proporción divina. Y así los artistas importantes también utilizaron estas proporciones para lograr la perfección en sus obras. Nosotros podemos ver aquí a la Gioconda, que es una de las obras más famosas del mundo, y logra la perfección en una pintura. Nosotros vemos proporciones perfectas en una obra hecha a mano. ¿Y cómo se forma la proporción de la diagonal del cuadrado?
La diagonal del cuadrado, como su nombre lo dice, nace de la diagonal de un cuadrado muy similar a la de la proporción áurea. De ahí se traza otra vez una circunferencia donde va a generarse una nueva sección y un nuevo rectángulo que tiene diferentes proporciones. Si analizamos un poco, no tiene las mismas características, que la de la proporción áurea, no tiene esa constancia que tiene las proporciones y los tamaños que tiene el rectángulo de Pitágoras, pero sin embargo es un rectángulo que fue también muy utilizado por los escultores y los arquitectos griegos. Esta proporción daba robustez, por ejemplo, en las construcciones. Y esta proporción vendría a ser la sección A, vendría a ser el 70% o 71%, para ser más exactos, lo de aquí, 71% de su altura. Entonces tenemos distintas proporciones que nosotros podemos utilizar en odontología. Si nos damos cuenta aquí, la proporción áurea y la proporción de la diagonal del cuadrado lo vamos a utilizar para la relación entre los dientes anteriores, la relación que debe tener el lateral con el central y el canino con el lateral, para hallar anchos de los dientes, anchos aparentes. Entonces tenemos la proporción áurea, tenemos diagonal del cuadrado y tenemos también el diseño digital de sonrisa, que utiliza la proporción de la diagonal del cuadrado, utiliza una proporción de aproximadamente el 70% del lateral para el central. Entonces tenemos aquí algunas proporciones que pueden utilizarse. Esto es la proporción áurea, por ejemplo. Si hacemos un análisis post-tratamiento del paciente, vemos que la proporción de los centrales con respecto a los laterales guarda esa proporción, y nosotros vemos, cuando utilizamos esa proporción, una predominancia muy fuerte del central con respecto al lateral, ¿sí? Los centrales entonces son mucho más predominantes que los laterales. Es una proporción y es una característica que tienen algunos pacientes, ¿sí? Sin embargo, no son todos los pacientes que tienen esta proporción. Podemos utilizar también proporción de la diagonal del cuadrado. En esta proporción los centrales no guardan esa predominancia como en la proporción de la proporción áurea, la proporción anterior. Entonces, ¿cómo podemos elegir entre la proporción áurea y la proporción de la diagonal del cuadrado? ¿Cómo elegir? ¿De qué depende esta elección? Yo hice un análisis con algunas fotos. Nosotros estamos viendo aquí una foto de una paciente en donde vemos que guarda la proporción áurea o proporción divina. Y si notamos un poquito más, vemos que los incisivos centrales guardan bastante predominancia con respecto a los laterales. ¿Y por qué? ¿A qué se debe esta característica? Lo que he podido analizar es que esta proporción se presenta en los pacientes que tienen maxilar un poco más estrecho. Esto se debe a que el lateral está mucho más inclinado que en pacientes que tienen el maxilar un poquito más amplio, o redondeado o cuadrado. Entonces nosotros podríamos ahí analizar los anchos reales y los anchos aparentes. Lo que nosotros estamos analizando con la proporción áurea o con la diagonal del cuadrado siempre van a ser los anchos aparentes, porque los anchos reales son otros. Si nosotros recordamos el promedio de proporción estética, los dientes guardan siempre una proporción. Entonces los dientes guardan un tamaño muy parecido, pero de la forma como se disponen en el maxilar es que nosotros vamos a ver una porción de ellos, o sea, el ancho aparente. ¿Cómo es que se manifiesta la proporción de la diagonal del cuadrado? De lateral en un 70% o 71% con respecto al central. Nosotros vemos aquí que el lateral se ve en un 70% del ancho del incisivo central. ¿Y por qué pasa esto? Es porque el paciente en este caso tiene el maxilar un poco más amplio, un poco más redondeado, y el lateral no está tan girado como en el caso anterior. Por lo tanto, se ve más el incisivo lateral que en el caso anterior, y se ve entonces el 70% del ancho del central. Si analizamos aquí en unas figuras, entonces la proporción áurea la podemos utilizar
en pacientes que tengan maxilar estrecho, maxilar triangular, y es muy frecuentemente en mujeres. No quiere decir que siempre es en mujeres, porque los principios estéticos son referencias, no son normas que nos dictan a seguir fielmente, sino que son referencias que nos van a ayudar a planificar y a lograr armonía en los elementos que la componen. Entonces, esto se presenta más frecuentemente en estos pacientes que tienen maxilar estrecho, triangular y muy frecuentemente en mujeres. Cuando el maxilar es un poco más amplio, como se ve aquí, un maxilar más cuadrado y también un poco más frecuente en hombres, ya no podemos utilizar la proporción áurea, ¿sí? Ya los centrales, los laterales, perdón, se ven un poco más, se exponen un poco más, y entonces ya no podemos utilizar esta proporción y tendríamos que elegir la proporción de la diagonal del cuadrado, en donde los laterales se observan un poco más, se observa un 8% más aproximadamente, y entonces podemos planificar el caso con esta nueva proporción, que es la proporción de la diagonal al cuadrado. Es una proporción un poco menos conocida, pero que también está descrita en los libros. ¿Sí? Entonces ahí vamos viendo. Aquí hay otro ejemplo. En este paciente, por ejemplo, rápidamente vemos que el maxilar es amplio y los laterales se ven bastante. Si ahí nosotros quisiéramos planificar este paciente con proporción áurea, tendríamos que aumentar el ancho del diente, tanto por mesial como por distal. Y entonces eso de repente nos obligaría a desgastar un poco los dientes laterales. Si en este paciente nosotros elegimos la proporción de la diagonal del cuadrado, entonces solo tendríamos que agregar por mesial. Claro, tendríamos que hacer los cálculos para ver cómo aumentar la altura también. Siempre que nosotros alteramos el ancho, tenemos que tener en cuenta de cómo armonizar ese ancho con una nueva longitud del diente. Podría aumentarse tanto por el borde incisal como haciendo una gingivectomía y logrando una corona clínica mayor, siempre que se pueda y siempre que la planificación en el articulador semiajustable lo permita también, de acuerdo a la guía canina, por ejemplo. ¿Sí? Entonces aquí vemos que el maxilar es más amplio, por lo tanto los laterales se exponen más y se exponen en un 70% en relación al central. Entonces podemos utilizar esta proporción para planificar algunos casos también. Sí, ahí vemos entonces las características del paciente. Existen diferentes métodos, ¿no? El título de la presentación de hoy es diseño de sonrisa, y entonces vamos a ver que podemos utilizar métodos en donde vamos a utilizar papel, lápiz y una calculadora, métodos en donde vamos a utilizar fotos o métodos digitales con líneas que podemos utilizar de los programas que nosotros normalmente utilizamos, como el PowerPoint o el Keynote, de acuerdo al sistema operativo que utilicemos, y también herramientas. Entonces vamos a ver el primer método. El método es el método de Albers. Este método nos permite calcular el tamaño o el ancho real de los dientes, o el tamaño real de los dientes en realidad, no solamente el ancho, sino también la altura, pero utiliza esta fórmula. Solo nosotros tendríamos que aplicar la fórmula. Por ejemplo, para encontrar el ancho del central, nosotros vamos a medir la distancia entre los caninos, como dice aquí, distancia entre los caninos, sobre 2 por 1 más P. Ahora, ¿qué cosa es P? P es la proporción deseable. Si nosotros estamos hallando anchos, y ya hemos hablado anteriormente de que para calcular los anchos podríamos utilizar proporción áurea o proporción diagonal al cuadrado, o en este caso podríamos utilizar la misma proporción del rostro del paciente. Vamos a ver un poco más adelante cómo. Para hallar el ancho del lateral, nosotros vamos a utilizar también la distancia entre caninos por P, esta misma P, proporción deseable, sobre 2 más 1 más P. Entonces simplemente aplicar esa fórmula. ¿Cómo hallamos P? Esa P o esa proporción deseable. P vamos a hallar del rostro, de la distancia entre los ojos por el ancho promedio del ojo. De acuerdo a la descripción que tenemos del autor, el ancho promedio del ojo vamos a medirlo de la parte blanca del ojo, de la parte que se ve del ojo, no de extremo a extremo. Entonces vamos a ver, y esa misma proporción va a corresponder a la proporción de los dientes. Si nosotros tenemos una proporción de la distancia entre los ojos por el tamaño de los ojos, esa misma proporción vamos a utilizarlo en los dientes. La proporción que tenga el central vamos a utilizarlo en una proporción
del incisivo lateral. ¿Cómo es esto? Entonces medimos la distancia entre los ojos, ahí en el ejemplo es 29.16. Medimos el ancho entre los ojos de la parte blanca, de la parte visible, ¿sí? Como aquí, y llegamos a un promedio. Este es el promedio. Entonces hacemos la división. 29.16, que fue la distancia entre los ojos, sobre el ancho promedio de ambos ojos, nos da una proporción de 1.6. Y en este caso, entonces, utilizaríamos la proporción áurea para hallar la relación del lateral con respecto al central. Entonces, si en los ojos, en el rostro, nuestro paciente presenta proporción áurea, nosotros en los dientes también podríamos utilizar proporción áurea o la proporción que nos dé el cálculo del rostro, de los ojos, ¿verdad? Esto es para hallar el ancho. Para hallar la altura de las coronas clínicas, aplicamos los promedios que habíamos visto al inicio, ¿sí? Entonces, la altura del diente sería el ancho del diente que estamos calculando, que podría ser el incisivo central o el incisivo lateral, sobre el promedio de proporción estética, que está aquí, que sería o 0.8 o el 80% si fuera el incisivo central en hombres, o si fueran mujeres, utilizaríamos la proporción que corresponde para las mujeres. Entonces, de esa manera utilizamos esto. En el libro del doctor Mondelli existen varios métodos de diferentes formas, pero que encuentran lo mismo. Yo elegí el más simple, yo deduje de lo que el doctor escribía en su libro y encontré una forma muy fácil de encontrar el ancho del central, por ejemplo. El ancho del central se puede calcular midiendo los 6 dientes anteriores sobre 4. ¿Y por qué utiliza esta lógica? Si nosotros vemos que el lateral tiene una correspondencia con el central, entonces vamos a darle valores. El lateral sería 1, si usamos la proporción áurea, vamos a utilizar que el central sería 1.16 y entonces el canino sería 0.618. Y ahí nosotros tendríamos entonces una X en el central, otra X en el ancho del lateral y canino, y de canino a canino tendríamos 4X. Si nosotros dividimos la distancia de canino a canino entre 4, vamos a hallar el tamaño o el valor de X. Entonces, de esa manera encontraríamos nosotros el ancho del incisivo central superior. Y de la misma forma, o haciendo cálculos, vamos a hallar también el tamaño del lateral y el tamaño aparente del canino. Stephen Chu también tiene una fórmula, tiene un método que es también muy importante, porque él utiliza como referencia el incisivo central inferior, que es un diente que muy frecuentemente lo encontramos en los pacientes incluso edéntulos. Entonces, a partir del incisivo central inferior, nosotros podemos agregar algunos milímetros a los otros dientes y encontrar la medida de los dientes vecinos, ¿no? Por ejemplo, para hallar el ancho del incisivo lateral inferior, aumentaríamos medio milímetro. Para hallar el ancho del canino inferior, agregaríamos 1 milímetro. Y para hallar el ancho del central, agregaríamos 3. Yo utilizo este método para más bien calcular el tamaño de los dientes inferiores, porque si nosotros calculamos el ancho de los dientes superiores, que nosotros normalmente ya vimos los métodos anteriores que utilizamos, hallamos el ancho del incisivo superior y entonces podemos hallar el ancho del diente inferior, que muy pocas veces está descrito cómo encontrar el ancho de los incisivos inferiores. Por ejemplo, cuando el paciente presenta diastemas. Entonces podríamos utilizar este método como método para encontrar el tamaño de los dientes inferiores, ¿no? Que es muy poco descrito. Esta es una tabla muy interesante que la encontré hace mucho tiempo, ¿sí? Hace mucho tiempo, este es del 92, y que este autor, que es un profesor argentino, profesor González, utiliza como referencia el incisivo central superior. Teniendo el tamaño del incisivo central superior, nosotros podemos encontrar el tamaño de todos los dientes anteriores, tanto en el sentido mesiodistal como en el sentido cérvico-incisal o la altura. Si nosotros encontramos a la altura o el ancho del incisivo central superior, nosotros vemos que el 70%
de ese tamaño es el ancho del incisivo lateral superior. Simplemente utilizando esa tabla y de repente haciendo cálculos matemáticos de regla de 3, podemos encontrar los diferentes tamaños de todos los dientes anteriores. Entonces, como vemos aquí también, este autor utiliza que el lateral es el ancho del lateral es el 70% del incisivo superior, del incisivo central superior. Entonces, una vez más, se manifiesta la diagonal del cuadrado en el cálculo de este profesor. Y así hay también herramientas inspiradas en las rejillas de Levin, ¿no?, del año 78. Entonces, así, el doctor Mondelli y su equipo trabajó con unas plantillas que nos daban ya las diferentes proporciones y que nosotros podemos utilizar para hacer el cálculo de los anchos aparentes de los dientes. Simplemente tenemos que ubicarlo en los dientes del paciente, ubicamos la línea media, luego ubicamos el canino, tenemos que ver que coincidan, y si no coinciden simplemente vamos modificando o cambiando las plantillas. Existen diferentes plantillas con diferentes medidas en milímetros del incisivo central, y así nosotros vamos escogiendo y ubicando hasta encontrar la más adecuada. Entonces es una herramienta muy interesante. Luego aquí un estudiante de rehabilitación desarrolló otras plantillas muy parecidas que además de proporción áurea también utilizó la diagonal del cuadrado y además logró hacer una muesca a un lado para poder hallar la altura del diente. Aquí está entonces en proporción áurea, en proporción de la diagonal del cuadrado. ¿Y cómo se utiliza? De la misma forma. Primero hay que ubicar entonces la línea media, después habría que ubicar la posición de los caninos, de ambos caninos, y luego ver si coinciden los dientes del centro, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el punto del canino? Yo diría que el punto del canino es un punto que está entre la cúspide y la parte distal del diente, del canino. En un punto nosotros podríamos ubicar esta línea vertical que sería la posición o la parte visible del canino. Y con esta rejilla nosotros también podemos ubicar o hallar la altura. Entonces podemos ver que la altura, si elegimos ya el ancho, podemos ver que la altura correspondería a la que está aquí. Entonces ahí nosotros tendríamos que decidir si vamos a aumentar en el borde incisal o si vamos a hacer gingivectomía o podemos hacer una mezcla de ambos. ¿Cómo es que se utiliza esta plantilla entonces? Nosotros la ubicamos línea media, ubicamos caninos. Aquí vemos que no está coincidiendo con la punta de los caninos o con una posición cercana a ella. Vemos que el resto tampoco va a coincidir. Entonces elegimos otra plantilla. Vemos esta plantilla que ya se le acerca un poco más, pero aquí está un poco distante todavía la posición del canino. Entonces vamos eligiendo las distintas plantillas. Aquí está la línea media, los caninos ya están en una buena posición y los otros vemos que también entran. Entonces esta es una modelo. Siendo una modelo vemos que las proporciones están mantenidas. Si vemos la altura, vemos también que corresponde a la altura correcta de acuerdo al ancho del diente y de acuerdo al género, ¿no? Aquí estamos viendo que es una paciente de sexo femenino y entonces vemos ahí cómo utilizamos esa plantilla. La diagonal del cuadrado es exactamente lo mismo, es el mismo uso. Nosotros elegimos de la misma forma como la anterior y luego también podemos ver la altura, ¿sí? Entonces en esta paciente vemos claramente que el borde incisal está desgastado y ahí tendríamos que decidir. Seguramente que decidiríamos por aumentar el borde incisal en lugar de hacer una gingivectomía, viendo que la alteración se encuentra en la parte dental. Luego esto podemos hacer un encerado, utilizando alguno de estos métodos podemos hacer un encerado en el paciente para poder lograr un mock-up, un ensayo restaurador, para ver la satisfacción del paciente. Podemos hacer también algunas pruebas fonéticas o necesarias para ver la relación de los dientes, de los nuevos tamaños de los dientes con respecto a las partes anatómicas del paciente, ¿no? Por ejemplo, a los tejidos blandos. Entonces, esta es una segunda parte de lo que yo les quería mostrar, la importancia del mock-up.
El mock-up es una herramienta muy importante porque nos permite a nosotros y al paciente observar la armonía de nuestra planificación, de los nuevos dientes que hemos calculado, y vamos a ver ahora cómo se relaciona con el labio y con el rostro. Entonces el mock-up para nosotros es una herramienta muy importante. Podemos ver o evaluar también el soporte labial, podemos ver las curvas de referencias, podemos ver todos esos principios estéticos que nosotros conocemos, oclusión, fonética, y esto que es muy importante, la satisfacción del paciente. Aquí tengo algunos videos en donde muestran cómo el paciente, cómo cambia la actitud del paciente cuando nosotros mostramos su nueva apariencia utilizando estos mock-up. Aquí está nuestro paciente que tiene algunos problemas estéticos en el sector anterior, etcétera, tiene problemas oclusales también, pero hoy vamos a hablar solamente de la parte estética, de cómo podemos planificar la parte estética. Entonces nosotros le mostramos al paciente, le aplicamos el mock-up y luego lo entrevistamos nuevamente y nosotros vemos que el paciente habla igual que cuando no estaba con el mock-up. Entonces el paciente esconde los dientes cuando el paciente sabe que tiene un problema, pero cuando el paciente ya ve su nuevo aspecto, cambia su actitud, cambia su manera de hablar. Cuando el paciente se siente más confiado de su sonrisa o de su aspecto, entonces el paciente ya empieza a mostrar los dientes. Miren aquí, el paciente está viendo en la cámara, puede mostrarse también en una pantalla de computadora. Cuando el paciente ya ve su nuevo aspecto, entonces el paciente siente confianza, se relaja y empieza ya a mostrar los dientes que no mostraba antes. Aquí vamos a ver cómo el paciente empieza ya a mostrar una parte de los incisivos inferiores que antes los escondía. Y esto es porque empieza a adquirir confianza nuestro paciente. ¿Sí? Entonces observen ahí cómo el paciente empieza ya a mostrar un poco más los dientes. Y entonces aquí vamos viendo cómo es importante el mock-up como herramienta de planificación. Nosotros podemos mostrarle al paciente lo que estamos planificando, nosotros podemos preguntarle al paciente si está satisfecho, si le gusta el resultado, podemos hacer modificaciones si son necesarias, y entonces es un ensayo de lo que nosotros estamos planificando o pensando. Aquí estamos viendo entonces cómo el paciente hablaba antes de que se viera, y aquí estamos viendo cómo el paciente habla cuando ya vio su nuevo aspecto. Entonces vemos cómo el paciente ahora enseña los dientes, habla diferente, está más relajado, aquí está un poco más tenso y no quiere mostrar los dientes porque no está confiado de su aspecto. ¿Sí? Entonces todo esto lo tenemos que planificar seguramente en el articulador semiajustable, por eso está esa palabra función entre paréntesis, porque en este momento estamos pensando en la parte estética de nuestro paciente, en el sector anterior, en la parte estética de nuestro sector anterior, y luego vamos seguramente a corroborar todo lo que estamos planificando y la parte funcional también en el articulador semiajustable. Entonces con el mock-up el paciente visualiza, entiende, siente lo que siente el beneficio de nuestro tratamiento y nuestra planificación y se motiva y se concientiza a seguir el tratamiento, que es muy importante. Este es otro caso también muy importante. En esta paciente tenía problemas por muchos años con este diente, no podía el paciente lograr un resultado que a ella le satisfaga. Entonces nosotros de la misma forma aplicamos el mock-up y veamos cómo hablaba la paciente. La paciente en todo momento esconde el defecto. Miren, parece que tuviese un problema en el labio, lo cual no lo tiene. Simplemente es que el paciente o la paciente está pensando en su problema y entonces esconde el defecto. Entonces la paciente puede analizar ahí su nuevo aspecto y veamos aquí luego con el mock-up. Una vez que tiene el mock-up y la paciente ya vio el resultado, ya no esconde el defecto. ¿Sí? Ya habla con más naturalidad, ya está más contenta con su aspecto, y nosotros comparemos aquí cómo hablaba antes y cómo habla ahora.
¿sí? Entonces es una herramienta que nos ayuda a nosotros a planificar y nos ayuda a detectar estas posiciones anómalas de los tejidos blandos también de nuestro paciente, que tenemos que analizar para hacer un tratamiento estético completo. ¿Sí? Entonces es muy importante para nosotros el mock-up en nuestra área y lo estamos utilizando mucho. Además le sirve como guía quirúrgica, podría servir como guía quirúrgica para la parte periodontal también. Entonces una guía simple para que nuestros pares de otras especialidades lo utilicen, en este caso la periodoncia. Entonces este paciente lo pudimos resolver con un puente Maryland. Este diente finalmente estaba fracturado y lo perdió, y lo que hicimos fue aquí hacer un puente Maryland, ¿no? Este es el póntico y las aletas que están en los dientes vecinos. Entonces este es el aspecto de la paciente después, este es el aspecto anterior. Entonces este es uno de los métodos que nosotros podemos utilizar, las plantillas, ¿no? Vamos a ver algunos casos clínicos, entonces rápidamente, porque ya se nos va acabando el tiempo. Esta paciente la tratamos con las plantillas que vimos inicialmente, la plantilla de Mondelli. Podemos analizar aquí los anchos de los dientes que están alterados, podemos ver que tiene restauraciones en mal estado, lo cual lo pudimos planificar. Vimos que la diferencia de tamaños y el diastema se debió a esta giroversión de esta pieza. Esa giroversión de esa pieza se pudo deber a diferentes factores que no vamos a analizar en este momento. Y entonces aquí están las fotos laterales, aquí está la plantilla, la herramienta que utilizamos para planificar. Vimos que el ancho está alterado y el que hay que modificar es el del derecho. Entonces vamos a ver cuál es la planificación. 9 milímetros para los incisivos. Había que hacer el aclaramiento de ese diente, blanqueamiento de ese diente. Vimos que podíamos armonizar el ancho haciendo una pequeña ameloplastía en estos dientes. Entonces, ¿cuál es el plan de tratamiento estético? Aclaramiento o blanqueamiento del incisivo lateral superior, el cambio de las restauraciones que están en mal estado, reanatomización de este diente que estaba girado, la paciente no quería hacerse ortodoncia. Entonces hicimos el cierre del diastema a costa del agrandar este diente, y las ameloplastías que están aquí en rojo. ¿Sí? Entonces aquí está parte del tratamiento, aclarado ya el diente, y la preparación del incisivo central, el cambio de las restauraciones. Aquí vamos a ver el acabado de pulido, demarcando y delimitando bien nuestras líneas de encuentro, usando como ejemplo este diente que ya está listo. Entonces vamos a imitar las mismas líneas en este diente. Entonces eso fue lo que hicimos con esta paciente, ¿no? Las ameloplastías de las diferentes partes que ya habíamos analizado, y finalmente logramos este resultado. ¿Sí? Falta tal vez un poco de pulido todavía, pero la idea era mostrar cómo esta herramienta nos sirvió para calcular y para planificar el tamaño de los dientes en esta paciente. ¿Sí? Entonces esta era la situación inicial y esta fue la situación final. Entonces aquí están cómo se pueden calcular correctamente los anchos de los dientes. Corroboramos también que la función canina nos proteja a las restauraciones que hemos hecho, ¿verdad? La guía canina nos va a hacer que el paciente no fracture fácil o rápidamente las restauraciones que hemos hecho en el sector anterior. Entonces esto es lo que nos va a proteger y nos va a cuidar el tratamiento. Para mostrar un caso con la diagonal del cuadrado, el anterior caso fue hecho con proporción áurea. Tenemos otro caso que hicimos con las nuevas resinas que nos proporcionó Lucas. Aquí quisiera también agradecer la gentileza de Lucas de habernos enviado este kit muy bonito. Es un kit en donde colmó nuestras expectativas con respecto a manipulación y estética. Entonces es una resina muy fácil de utilizar, y tratamos a un paciente en un curso que hicimos hace un par de semanas atrás. Esta paciente tenía erosión en los dos incisivos centrales. Es un caso más o menos simple que logramos, que tratamos con esta nueva resina. Tenía hábito de succionar el limón
entonces se había erosionado de forma moderada los dos centrales, como se ven aquí, ¿sí? Entonces utilizamos esta resina para tratar este caso, calculamos el tamaño de la altura del diente, pero en este caso no lo utilizamos para los anchos porque los anchos estaban correctos. Lo único que queríamos era devolver el tamaño en lo posible, la altura del diente de esta paciente. Entonces utilizamos esta resina y este fue el resultado final, ¿no? Esta resina tiene, como su nombre lo dice, un brillo muy bueno, es un brillo muy bueno, tiene un color muy bonito también. Aquí utilizamos el esmalte con valor alto. Esta resina tiene sistema body o de dentinas y sistema translúcido, ¿no? Sistema dual de esos colores. Entonces hicimos esto y aquí vemos el resultado después de 10 días en un control. Vemos cómo el paciente guarda una buena relación de los bordes incisales con respecto al labio. Y aquí vemos también cómo la guía canina está protegiendo esas restauraciones. Entonces aquí está el aspecto que logra esa resina, ¿no? Es una resina muy bonita y muy fácil de utilizar también. Para hablar un poco también de la parte digital, vamos a pasar rapidito a esta parte. Nosotros utilizamos el protocolo de diseño digital de sonrisa básicamente como comunicación. Nosotros con esto podemos planificar los pacientes, podemos mostrarle al paciente cómo queremos que quede, ¿sí? La secuencia del diseño no lo vamos a seguir, vamos a pasar rápidamente porque nos queda poquito tiempo. Entonces vamos analizando a la paciente, utilizamos diferentes fotos para hacer esto, utilizamos las plantillas para hallar anchos de los dientes, para hallar altura del diente. En este caso utiliza también 80% el ancho por la altura. Podemos montar entonces encima las plantillas digitales, medir lo que quisiéramos agregar en los dientes también, medir con esta regla digital que puede ser calibrada con los modelos del paciente en la fotografía. ¿Sí? Cuánto necesita de gingivectomía, etcétera. Podemos hacer una simulación de lo que podríamos lograr. Podemos ver el antes y el después de forma digital y hacer el tratamiento en este caso fue también con carillas directas con resina compuesta. Vemos entonces el resultado, las fotos laterales del paciente, vemos cómo el canino nos tiene que cuidar el tratamiento que hemos hecho. Podemos analizar la relación diente-labio del paciente con esta interesante foto que propone también el protocolo de Digital Smile Design, el DSD. En periodoncia, nuestra relación que tenemos con periodoncia también es muy buena cuando utilizamos este protocolo. Nosotros aplicamos el protocolo con las proporciones correctas en los dientes y proporcionamos esta imagen al periodoncista para que el periodoncista pueda hacer sus gingivectomías, su osteotomía. La parte periodontal ya corresponde al especialista de periodoncia calcular y planificarla. Nosotros simplemente hacemos la planificación con respecto al tamaño de los dientes para que se vea armónico todo el sector anterior y ese sector anterior también con el rostro. Este es un caso muy bonito y muy interesante porque cuando lo vi por primera vez me pareció un poco complejo y luego de que hicimos la planificación digital vimos que el tratamiento no era tan complejo como parecía. Aplicamos todas las plantillas que corresponden, vimos lo que teníamos que ganar y esta sería la planificación. Había que hacer la extracción de este diente que por motivos incluso de soporte, porque tenía reabsorción radicular en este diente y en este diente, entonces este de aquí decidimos extraerlo. ¿Sí? El diente deciduo, este es un canino deciduo, el paciente tenía agenesia en los laterales permanentes, entonces en este diente canino deciduo, que sí tenía una buena raíz, que estaba en esa posición, lo necesitábamos por esta posición, entonces había que ortodónticamente llevarlo a esta posición. En el caso y eran 2 milímetros, en el caso del central que estaba en esta posición, lo queríamos en esta posición y entonces teníamos que trasladar ese diente también 2 milímetros y así, este diente de la misma forma, este diente
por tratarse de un paciente muy joven, en este momento iba a hacerse simplemente una carilla directa y luego, cuando cumpla que ya está a punto de pasar a esa etapa, llevar un implante en ese diente. Entonces este paciente ya está un poco avanzado, pero no está culminado totalmente, pero se planificó. Ya en el tratamiento de ortodoncia se corroboró si el diseño, si el tratamiento estaba respetando el diseño inicial. Vemos entonces, superponemos la foto del tratamiento de ortodoncia con el diseño inicial y vemos que todavía falta. Esto le podemos mostrar al ortodoncista y decirles que todavía nos traslade un poquito el diente por aquí, a este le podemos pedir que intruya un poquito por aquí y a este diente también le podemos pedir que lo traiga un poquito hacia mesial. Entonces de esta manera utilizamos el diseño digital o esta herramienta digital para poder lograr los objetivos. En esta foto ya vemos que logró el objetivo del ortodoncista. Este diente ya está en la posición que queríamos, este también ya está en la posición que queríamos. Vamos midiendo ahora para hacer la gingivectomía, vamos calculando cuánto tenemos que aumentar en la longitud. Aquí ya vamos planificando la parte implantológica. Entonces vamos avanzando con el tratamiento. ¿Sí? Ahí ya quitamos esta corona que estaba en mal estado. Vimos que tenía un poste colado, era un problema complejo. Entonces lo abordamos de esta manera. Se hicieron las gingivectomías, se hizo una cofia para ocultar el color de este diente. Se hizo una cofia con circonia revestida con feldespática para favorecer un poco la adhesión y el color, para imitar este sustrato, para imitar el diente vecino. Entonces se hizo una cofia, como está aquí, con CAD/CAM, con el sistema CAD/CAM y circonia. Aquí está la cofia CAD/CAM de circonia y aquí está la carilla feldespática también elaborada con la tecnología CAD/CAM. La ventaja en este caso de usar el CAD/CAM fue que ambas piezas se pudieron hacer al mismo tiempo. Si no hubiese sido con CAD/CAM, primero hubiéramos tenido que hacer esta pieza, luego tomar una impresión para esa pieza y luego hacer la carilla. Con la tecnología CAD/CAM pudimos hacer las dos al mismo tiempo. ¿Sí? Entonces, luego de eso, pudimos cementar las dos en la misma cita. ¿Sí? Aquí está la prueba. Aquí está la prueba de la carilla y aquí está la prueba de la cofia, de la otra carilla y de la siguiente carilla también feldespática. Esta todavía está provisionalmente con una carilla directa. Esta es la pieza que se va a extraer y que va a ir luego un implante. Hicimos las pruebas con el cemento. Este cemento es muy interesante porque tiene un probador, ¿sí? Un probador, un gel de prueba que permite ver el color. Entonces, como en este diente tenemos una cofia muy opaca de circonia, utilizamos el probador de color amarillo, como dice aquí. Y en este diente, que era el sustrato original o natural, utilizamos el gel transparente. Entonces vimos que mejoraba mucho el aspecto de esa forma. Miren aquí, sin el gel probador, sin ese gel no hubiésemos podido ver que había una pequeña diferencia. Cuando colocamos el gel transparente aquí y aquí el amarillo, pudimos ver que se mejoraba mucho el aspecto. Entonces con confianza nos permitió cementarlo. Aquí entonces ya lo cementamos y logramos un resultado bueno, inicial. Y entonces con esto concluyo. Yo quisiera concluir dándole la importancia debida a la parte teórica, que serían los principios estéticos que tenemos que utilizar como fundamento para poder lograr un buen diseño de sonrisa y una buena planificación de sonrisa. Conocer los diferentes métodos. Yo he abordado algunos de los métodos que existen. Existen muchos métodos, entonces aquí fueron algunos. Yo intenté hacer algo de forma digital, con fotografías, algo con fórmulas y otra también con instrumentos o herramientas. Y entonces eso es muy importante para que nosotros podamos planificar. Cuando nosotros planificamos, y quiero terminar con lo que empecé, nosotros vamos a tener una secuencia clara de los pasos que debemos seguir. De esa forma vamos a minimizar los errores que podemos cometer y de esta manera aseguramos de alguna forma el éxito del tratamiento en términos de previsibilidad. Si nosotros podemos ver el resultado al final, el resultado final al inicio del tratamiento,
Entonces podemos evaluarlo antes de que se realice. Nosotros y también a su vez el paciente puede evaluarlo y dar su aprobación. Entonces de esta manera no tendríamos problemas en el momento de la finalización del tratamiento. Con esto quiero finalizar y quiero agradecer la organización de toda esta semana. Es una idea muy interesante y muy buena porque nos permite desde diferentes partes del mundo y llegar a mucho más gente para poder mostrar nuestro trabajo que venimos realizando, en este caso en la Universidad Cayetano Heredia y en el área de estética. Entonces con esto finalizo esta conferencia y agradeciendo a toda la organización que está por detrás de todo esto. Gracias. Yo creo que la resumo en una sola palabra. Feliz, ¿no? Feliz porque he podido conectarme de esta manera con mis amigos de otros países. Está Orlando, seguro que por ahí está la doctora Ivonne y diferentes amigos que no quisiera intentar mencionar porque me voy a olvidar de alguien seguro, pero feliz por eso, porque me puedo conectar con ellos. Ellos están ahí, es una manera de poder relacionarnos de alguna manera, ya que físicamente no se puede. Emocionado por eso también, porque están ahí. Y felicitarlos por la gran idea. Creo que es un acierto importante para todos nosotros, poder llevar nuestro trabajo a otras partes del mundo de forma simple y económica inclusive, por esta plataforma de internet. Y nada. Es eso, contento, al comienzo estaba un poco asustado, pero ya pasó, me preocupaba mucho el tiempo, porque esta presentación la he cortado bastante, no quería pasarme, no quería abusar del tiempo de todos, porque seguramente que todos tienen actividades y no quería interrumpir esas actividades tampoco. Entonces eso, feliz. Y felicitaciones nuevamente a todos ustedes por esta gran idea.